Buenas tardes, Miss. Mi nombre es Fiorella Yesenia Alejandro Quispe. Hoy le voy a hablar sobre la revelación y sus etapas. ¿Qué es la revelación? La revelación es la manifestación del Dios con el hombre. Esto lo hace de manera gratuita, Dios lo hace de manera libre, sin ponernos ningún tipo de condicionamiento. Él quiere que nosotros sepamos quién es Él y qué quiere con nosotros. También nos da a conocer una respuesta que es el sentido y finalidad de la vida, de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Por qué se ha revelado Dios al hombre? Dios se revela porque es un designio amoroso, Él quiere dar a conocernos la verdad, se revela libremente y por amor, y también quiere que nosotros seamos parte de ese amor. Entonces la mejor respuesta que nosotros podemos dar es la fe. Sus características mediante hechos y palabras. Mediante hechos y palabras porque mediante la historia del hombre tenemos diferentes circunstancias, historias donde Dios ha estado presente en su revelación de manera progresiva. Él lo hace de manera progresiva por la pedagogía divina, lo hace de poco a poco para nosotros acoger la plenitud de la revelación de manera adecuada. Él es condescendiente, Él sabe que nosotros tenemos límites, entonces nos habla de manera humana, porque si nos habla de manera divina, nosotros no entenderíamos. Es definitiva en Jesucristo, sí, porque por medio de Jesucristo Él se da a conocer cómo es Él y nuestra existencia de nosotros mismos y del mundo. Ahora, las etapas de la revelación. Desde el origen del hombre, Dios se da a conocer en Génesis, en la Biblia. Dios se da a conocer a través de las cosas que crea. También como es la creación del universo, la creación de nuestro planeta Tierra, la creación de nosotros mismos. Entonces, pero también Él se quiso revelar ante Adán y Eva. Él bajaba al jardín de Edén, donde fue creado Adán, para que Él designara todos los seres, los nombres de todos los seres vivos, y también Él conversaba con Dios y ahí dio a conocer que se sentía solo. Entonces Dios lo que hizo fue sacar de la costilla de Adán a Eva y le designó varona. Entonces, estaban Adán y Eva. Ellos tenían una regla que no tenían que romper, que era no comer del fruto prohibido. Y ahí es donde ocurre el pecado original y es donde Dios dejó de rebelarse. El pecado original es la desobediencia que tuvo Eva hacia Dios y Adán también, porque Eva, porque fue tirada por una mentira de el diablo, quien es un ser perturbador, pervertido, hizo que comiera del fruto, y al comer del fruto ella le hizo comer a Adán, y ambos sintieron vergüenza al verse porque estaban desnudos, y cuando Dios los busca ellos se ocultaban. Ahí ocurre la ruptura con Dios, con nosotros mismos y con la armonía. Luego fueron desterrados. De ahí la alianza con Noé. El mundo estaba con una maldad, entonces Dios quería reconciliarse con los hombres y con los pueblos, entonces decide buscar a un hombre bueno. Entonces entre esos pueblos se encuentra a Noé, y a pesar de que ya había diferentes dioses, Noé escogía a Dios. Entonces Noé con su familia deciden ser parte de esta alianza donde hacían un pacto de que este sería el único diluvio que existiría y sería culminado con un arco iris. Entonces los animales fueron en el arca de Noé, incluso dice que un tercio de los ángeles ayudaron con una parte de los ángeles ayudaron para cortar la madera del arca de Noé. De ahí, Dios elige a Abraham porque quiere crear con él el pueblo de Israel, donde va a ser la salvación. Entonces este pueblo de Israel fue con los profetas, se fue preparando para la salvación. La cuarta etapa es Dios forma su pueblo Israel. Cuando Dios constituyó su pueblo de Israel, decide salvarlo porque cayó en la esclavitud de Egipto. Y esto lo hace con Moisés. Moisés era parte del pueblo de Israel. Él se salvó porque su madre lo puso en una cesta y mediante el río fue llevado al reino de Egipto. Ahí fue creado como príncipe. Pero cuando descubrió la verdad de su existencia, que él era parte del pueblo, se dio cuenta de todo eso y en un ataque de ira, porque estaba en shock, vio que estaban maltratando a uno de los esclavos y mató a un hombre por ira. Entonces él tuvo que huir, huyó y terminó en un pueblo, pero cuando él estaba pastoreando por las montañas, conoce a Dios. Y ahí es cuando Dios se presenta como persona. ¿Por qué como persona? Porque Dios muestra una... Moisés le pregunta, ¿quién eres? Dime tu nombre. Y Dios le responde que es Yahvé, Dios de todo el mundo, Dios de todo el universo, Dios de sus antepasados. Y él se reverencia ante él. Y ahí es donde
donde decide escuchar a Dios para salvar al pueblo de Israel. Entonces, mediante diferentes hechos, el pueblo de Israel es revelado. Pero cuando es revelado, otra vez pasaron el Mar Rojo, terminaron en un monte, y en el monte Moisés subió para hablar con Dios, y ahí es donde existe la alianza de los 2 mandamientos. Pero el pueblo de Israel estaba como que sintiendo desprotección de Dios, porque no podían verlo, no podían escucharlo, solo Moisés. Entonces, ellos deciden crear un becerro de oro, donde todo el oro que tenían lo derritieron y lo formaron y querían alabarlo y sacrificar personas porque para ellos eso estaba bien y podían verlo y ellos sí lo protegían. Entonces Dios Moisés cuando bajó con los mandamientos les dijo a las personas que lo seguirían y con los mandamientos y los otros serían castigados. Y también sale la esperanza de una alianza nueva que era la de Jesucristo. La quinta etapa es Jesucristo mediador y plenitud contra la revelación. Cristo es la culmen de toda la revelación, porque mediante Cristo se da a conocer el amor de Dios por nosotros, que mandó a su único Hijo para que Él fuera a salvarnos del pecado original, la ruptura inicial que teníamos nosotros por Adán y Eva, que fue la desobediencia. Entonces, Él nos muestra todo mediante Jesucristo. Él era su mediador. También quisiera adicionar el tema de la Biblia. La Biblia fue, 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 fue recolectada por el Papa Damaso I. El Papa Damaso I tenía como secretario a San Jerónimo. San Jerónimo era un era una persona que conocía distintas letras y también sabía leer y escribir. Entonces él se encargó de recopilar junto con el Papa Damaso todos los libros. En el año 382 recopilaron también los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento, porque en el occidente había diferentes versiones sobre la Biblia. Entonces ellos lo juntaron, la Biblia, y la redactaron y la convirtieron en un elegante latín, porque San Jerónimo sabía todo esto y ahí él descubrió su vocación de filólogo. Y también él tenía que traducir los salmos, y a petición del Papa Damaso tradució los comentarios del Cantar de los Cantares de Orígenes y el Tratado sobre el Espíritu Santo de Dídimo el Ciego. Mis, eso sería todo. Gracias.